Hoy deseo compartirle una de las últimas iglesias, la iglesia Laodicea. Esto lo encontramos en Apocalipsis 3 del 14 al 22. Voy a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuere frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a las puertas y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre Altísimo, soberano Dios, gracias por este día, por este momento. Permítenos, Señor Todopoderoso, que podamos llegar con este mensaje bíblico a través de tu Santo Espíritu, que nos des la sabiduría que viene de lo alto, Señor. Tu espíritu de sabiduría e inteligencia, dánoslo al que lo recibe y al que lo envía. Bendito Señor. Lo pedimos en el nombre del amén, del testigo fiel, del primogénito de la creación de Dios. Él es Cristo Jesús, Señor nuestro. En este mensaje de esta iglesia, cuando el Señor se le presenta a Juan, le dicen que se arrepientan, porque esta iglesia de alguna manera era muy próspera económicamente, pero era desnuda espiritualmente. Y el Señor le dice que Él reconoce que ellos no estaban buscando del Altísimo. Por su riqueza lo habían abandonado. Entonces lo mismo nos sucede en los días de hoy, algunos. Señor, tú, eh, por medio de este ángel, tú envías o que sea uno caliente o frío, tibio, vomitará de la boca. Reconocemos eso, Señor. Y tú siempre llamas a arrepentirnos. Cuando dices, es que he aquí yo estoy a las puertas y llamo, si alguno oye mi voz, Señor, escuchamos tu voz, te abrimos la puerta de nuestro corazón y toca cada corazón humano, Señor, que no te conozca. Porque si no, tú envías a esas personas que no se arrepienten, que mejor compren oro refinado en fuego para que se cubran sus vergüenzas. Señor, tu palabra dice en este mensaje que todo aquel que venciere, tú le vas a permitir sentarte contigo en el trono, así como tú te sentaste en el trono de nuestro Padre Celestial. Tú venciste, Señor. Ayúdanos que todos también podamos vencer y podamos estar ahí contigo en el trono. Siempre lo pedimos en el nombre del que era, del que es y el que ha de venir. La estrella de la mañana, Él es Cristo Jesús, Señor nuestro. A Él sea la gloria y la honra por todos los siglos. Amén, amén. Apreciado, haciéndote una pequeña introducción, aquí el testigo fiel y verdadero, el amén, el principio de la creación de Dios, se le presenta al apóstol Juan aproximadamente unos 70 años de haber ascendido a los cielos. Y recuerden que el único que estaba con vida, con aliento de vida, era el apóstol Juan.
Y el apóstol Juan estaba encerrado en Turquía. Lo tenían encarcelado. ¿Quiénes? Estos sacerdotes, escribas, fariseos y ancianos. Todos ellos lo tenían para que no continuara predicando el evangelio el apóstol Juan. Todos los anteriores de los 11 apóstoles ya habían fallecido, por lo cual solo el único que daba con aliento de vida era Juan. Y allí se le presenta al Señor y le dice que le escriba todo lo que oía y veía. Por favor, escríbelo y envíalo a estas 7 iglesias. Hemos visto 6, hoy tocaba la séptima. Y por eso te la estoy compartiendo con mucho amor, porque en todas las iglesias el Señor vio errores, por lo cual pues a todas las manda a que se arrepientan. Y eso también es para nosotros, apreciados, apreciadas, por lo cual todos debemos arrepentirnos de nuestras malas obras, nuestro mal caminar, nuestro mal pensar y mal manera de actuar. A todo. Dice que si nos arrepentimos, pues Él toca las puertas. He aquí yo estoy a las puertas y llamo, dice. Si alguno oye mi voz, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Qué quiere decir? Que si nos arrepentimos, Él va a cenar con nosotros en las bodas del Cordero. ¿No te parece algo maravilloso, apreciado? Solo nos toca arrepentirnos. Y recuerda que aquí esta iglesia era muy próspera económicamente. Se habían olvidado del Altísimo. Y recuerda que es un error grande olvidarse del Altísimo. Primero es Dios y después todo lo demás. Nuestros familiares, nuestros hijos, absolutamente todo. Pero primero es Dios. Entonces esta iglesia decía, no necesito del Altísimo porque lo tenían todo. Y no es. Algunos en hoy en día, pues también pensamos lo mismo. Pero erróneamente, estamos equivocados. Ahí el Señor dice, eres pobre, miserable y desnudo. Te aconsejo que compres oro refinado en fuego y que untas tus ojos con ilirio. ¿Para qué? Para que vean tus ojos y vean la vergüenza de la desnudez, porque podrás ser económicamente muy próspero, pero espiritualmente desnudo. Ese es el mensaje, apreciado. Y por eso con mucho gusto te la vengo a compartir. No sin antes esa pequeña reflexión. Y qué mejor pues acompañándola con una reflexión como siempre. El mensaje que el Señor le envía a esta iglesia, recordemos que le escribe a todas estas personas de esta iglesia, la Odisea, que estaban de alguna manera actuando mal. ¿Quién? El Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Él es nuestro Salvador Jesús, como se lo expliqué. Esta iglesia estaba en una situación muy próspera, muy económicamente florecida y también muy culta según los entendidos. En ella se hacían grandes transacciones económicas, buenos negocios, habían florecidas unas excelentes industrias, tejidos, lana y algo próspero en toda la parte económica. Una iglesia rica pero pobre a la vez. Con sus muchos recursos hicieron planes y programas, pero nunca tomaron en cuenta a Dios. Ahí está el error, apreciado. Ahí está el verdadero error. No tomarlo en cuenta al Altísimo. Nos equivocamos ahí si queremos hacerlo a nuestra manera. Y sin tomarlo en cuenta al Altísimo, el error grande. En Proverbios 8:28 del 22 al 31 tú lo puedes leer, hay un lindo mensaje allí. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de su obra. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. El rey Salomón estaba reconociendo que el Altísimo ya lo conocías desde antes y él conoce todo el futuro de todo y cada uno de nosotros. Por eso es que él vio con ojos como llama de fuego a esta iglesia y ve todo, a todos nosotros.
que cuando porque Él lee los pensamientos nuestros, Él sabe todo, no nos los podemos esconder en ningún lugar, apreciado. Por lo cual el Señor que lo ve todo, había reconocido la falla de esta iglesia, la Odisea, recuerde, la última de las 7 iglesias, estos 7 tiempos que representan estas 7 iglesias, de todos los tiempos, apreciado, apreciada. Aquí el Señor me poseyó al principio de su camino, antes de sus obras de tiempos pasados, porque el rey Salomón estaba reconociendo que ya el Señor había visto desde mucho antes que Él venga al mundo, y así como nosotros, ya el Señor sabe todo. Esta iglesia, la Odisea, recibió uno de los mensajes más duros de parte del Señor, y por eso la llama la iglesia tibia o la iglesia rica pero pobre al mismo tiempo. Esta ciudad era tan próspera que, según los historiadores afirman, que cuando reconocieron ellos el error, fácilmente no. A través del mensaje, quién sabe cuántos lo reconocerían, cómo habían dejado al Altísimo. Y por eso es que el Señor les envía que por favor se arrepientan. Ahora, pues no tenían de alguna manera esta iglesia necesidad de ayuda. Podemos darnos cuenta que era el orgullo de las personas de esta ciudad. Aparte de ricos, eran orgullosos. ¿Cuántos de hoy en día una buena posesión y dicen no necesito del Altísimo? Ahí el error es grandísimo. Hermanos, Dios quiere que usted y yo seamos prósperos, de alguna manera en todo. No tenemos ningún obstáculo en que poseamos cosas, pero primero consultarle al Dios verdadero, que Él nos les permita. Ahora, el profeta Moisés dejó un mensaje en Deuteronomio 8, 17 y 18. No seas que digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza de mi mano no me han producido esta riqueza. Mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer la riqueza, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres, como en estos días. Hermanos, la prosperidad material debe ir de la mano con la espiritual, porque si no, estamos totalmente errados. Aquí Moisés, cuando le dice, no es que el Altísimo fue que hizo el cielo, la tierra y todo lo demás, los viñedos y todo cuanto hay hoy en día en este planeta Tierra. ¿Qué quiere decir, apreciado? Que el Señor es que da la fuerza, la inteligencia y el que abre camino para que tú y yo poseamos tal o cual cosa. Entonces, ya cuando a veces hay una X cantidad económica, a veces se olvida del Altísimo, del que nos proveyó todo, el que nos permitió todo. Ahí es el error. Y el Señor nunca está en contra de la parte material. Analicemos en tercera de Juan 1:2 dice, amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Qué maravilloso mensaje. Él desea que seamos prosperados absolutamente en todo, así como prospera nuestra alma. Cuando dice prospera nuestra alma, porque estamos en comunión con el Espíritu Santo de Dios, que estamos en comunión con el Altísimo. Y cuando le pedimos al Señor que nos permita salir adelante, es la parte económica también, familiar, en todo. Por lo cual, pues, el Señor no impide nada, simplemente que tener en cuenta primero al Altísimo, ponerle en manos de Él, que Él nos guíe. Amén. Ahora, esta ciudad donde había negocio, donde había cultura, había riqueza, pero era una ciudad que no tenía
de alguna manera el líquido vital, el agua. Por tal motivo, según los historiadores, que la ciudad se vio en la necesidad de construir acueductos para traer agua de las ciudades vecinas. O sea, como tenían un bien común, pues ellos de alguna manera lo poseían todo. Ahora, los cristianos de la Odisea, que seguramente eran cristianos prósperos, sin muchas necesidades materiales, vivían un cristianismo sin compromiso, un cristianismo tibio, al igual que las aguas que llevaban a la ciudad. Y también igual que muchos cristianos en nuestra actualidad, ¿cuántos de hoy en día no somos así? Hay 4 centavos, pensamos que lo tenemos todo, pero está errado allí, él o ella. Como dice el 14, el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, que es Cristo Jesús. El que verdaderamente conoce nuestros corazones, por más engañoso que sea, como lo dice el profeta. Jeremías 17, 9 y 10. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de su obra. El Señor es un testigo fiel de nuestra vida, apreciado, apreciado. Él conoce todo nuestro camino, no solo los que las personas ven, Él ve más allá, el futuro, apreciado. El Señor le dio a esta iglesia y le reconocía, no eres frío, ni tibio, ni caliente, que se identificaran qué mismo lo que eran. Por lo cual, alguien que no es nada, ni cristiano, ni mundano, es decir, alguien que no ha tomado la decisión de vivir una vida agradable a Dios, sino que quiere agradar también al mundo. O dicho de otra forma, queremos tener un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Ahí sería una manera de ser, o eres cristiano o no lo eres. Ahí es que frío, tibio o caliente. ¿Qué mismo eres? O frío o caliente. Tibio expulsará de la boca el Señor. Así nos dice. ¿Cuántos de hoy en día queremos ser cristianos, pero al mismo tiempo mundanos? El Señor quiere que nos decidamos. Si estamos en el error, es hora. A todos nos manda a arrepentir. Recordemos cuando en Mateo 6:24 dice, Dios y las riquezas. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Ahí este mensaje bíblico de parte de que el Señor Jesús nos dejó por parte de Mateo es que un solo Dios, el Creador, si le servimos a Dios, tiene que ser lo principal, lo mejor, por lo cual si nos identificamos como unos verdaderos cristianos, tenemos que servirle a Él. Luego, el Señor, por añadidura, nos da todo lo demás, bienaventurado. Muy bien. Aunque el texto está enfocado en la riqueza, el principio espiritual explica que todo, no podemos tener dos señores a nuestra vida. O es Cristo o es el mundo. Aquí esta iglesia, la Odisea, espiritual no lleva absolutamente nada, solo la parte económica nada más. El Señor nunca está en contra de la parte económica. Santiago 4:4 dice, oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No podemos servir a Dios y a la riqueza. Primero es Dios. Esta iglesia era lo material, se habían enaltecido tanto por la parte económica que se olvidaron del Dios Altísimo. Pero aquí el Señor manda a todos a arrepentirnos. Ahora, ¿cómo se manifiesta la tibieza espiritual en la vida de un cristiano apreciado, apreciada? Desánimo, desaliento, confirmación espiritual, totalmente mal, búsqueda de alguna manera
las cosas del mundo y no lo espiritual. Algo que tenemos que recordar y analizar. Tenemos que huir de todo aquello que implica sacrificio para nuestra vida. Recuerde que el apóstol Pablo, cuando le escribía a los romanos, en Romanos 12:1 dice, los deberes cristianos. Así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, transformaos, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué hermoso este mensaje que nos deja el apóstol Pablo. Ahora, ¿cómo se llega a la condición de tibieza espiritual de un cristiano o una cristiana? El nombre de la ciudad, la Odisea, significa ley del pueblo. Y es importante pues esta razón por la cual muchos cristianos vivimos hoy en día de una manera tibia. Sin compromiso, sin entregas, pues vivimos bajo, de alguna manera, la diversión o la tibieza espiritual. Es cuando totalmente nos distanciamos del Altísimo. Y no tenemos que hacer eso aquellos. Recordemos en Éxodo 23:2 que un cristiano tibio es aquel que vive bajo, de alguna manera, muy equivocado, porque esa tibieza no va a permitir que nosotros nos sentemos en el trono de Cristo Jesús. Allí no, pero si estamos fuerte, activo, caliente espiritualmente, entonces sí vamos a tener ese privilegio apreciado. Recuerde que Apocalipsis 3:17 dice que los habitantes de la Odisea eran orgullosos, autosuficientes, y eso también se manifiesta de alguna manera en cada iglesia. Decían, yo soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad, pero el Señor le dijo todo lo contrario. Por esta actitud, ellos eran pobres, ciegos y desnudos. Qué fuerte, apreciado. Aunque nuestra condición económica cambie para bien, nosotros no debemos pensar nunca que no necesitamos de un Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente. En Deuteronomio 6, del 10 al 12, te voy a compartir exhortación a la obediencia. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas, que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies. 12. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Hermoso mensaje de el profeta Moisés. Los pozos que dejó el Señor, nadie los edificó, sino que ya el Altísimo los dejó para todo. El Señor nos dejó libre, porque somos libres en Cristo Jesús. Antes estábamos sumergidos en el pecado, con cadenas, atados. Estábamos terriblemente hundidos, pero el Cristo Jesús se entregó por ti y por mí, y ahora somos libres en Cristo Jesús. Aquí Moisés, cuando le estaba diciendo a su pueblo, cuidado con olvidarte de Jehová. Ahí está el error. Primero es Dios y después todo por añadidura. Nuestros hijos, nuestras nietas, nuestros familiares, nuestros prójimos, nuestras amistades, nuestros enemigos y todo, varón de Dios y varona de Dios. Ahora, las riquezas son inciertas, solo Dios es eterno, apreciado. Te voy a compartir el rey Salomón que nos dejó un mensaje. En Proverbios 23:5. Has de poner tus ojos en la riqueza, siendo ninguna hace un signo de pregunta, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Hermanos, en cambio todo lo contrario, el tesoro espiritual es gratis,
es eterno. Allí nos va a dar el privilegio de sentarnos en el trono de Cristo Jesús. Así como Él venció y se sentó en el trono de nuestro Padre Celestial, pues si nosotros también saldremos airosos, nos sentaremos con Cristo Jesús en su trono. Qué alegría, ¿no? Todo lo que se necesita es nuestro deseo, nuestra voluntad, nuestro entusiasmo de seguirlo al Señor y dejar lo malo y venir a lo bueno, venir a lo espiritual. El llamado que Dios hace a la iglesia tibia, como dice Apocalipsis 3, 18, 19, Dios siempre demanda de nuestra vida una decisión. Debemos arrepentirnos de ser tibio y afirmar nuestra vida cristiana y seguirle a Él. ¿A quién? Al testigo fiel, al verdadero, al amén, al principio de la creación de Dios. Él es Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios siempre ha llamado a su pueblo a tomar determinadas decisiones valientes. Si estamos con Él, o estás o no lo estás. Y tenemos que estar con el Altísimo, con Dios, con Cristo Jesús, y que el Espíritu de Dios se comunique con nosotros. ¡Qué alegría! Ahí estamos gozosos, estamos ardientes, estamos con fuego. Recuerda que tenemos que ser luz, tenemos que ser sal de la tierra, apreciado, apreciada. Te acompaño cuando el rey Salomón, en Proverbios 3:12, dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Hermanos, hermanas, como un padre al hijo a quien se deleita, así el Señor nos corrige. En el área que estemos fallando, el Señor dice, para, lo que hemos vivido en los días de hoy, una tremenda pandemia a nivel mundial. Muchos ricos que no podían trasladarse de un sitio a otro. Mucha gente con mucho poder económico que de alguna manera tremendos vehículos afuera, yates, limoncinas y tantos bienes. ¿De qué serviría si nos toca dejar de tener aliento de vida y nos vamos a la presencia del Señor? Si nos hemos arrepentido, el Señor nos recibe. Pero si no nos hemos arrepentido, ¿qué va a pasar? Algo terrible, apreciado. Bienaventurado el que tiene derecho a la primera resurrección. El tesoro espiritual es gratis. Todo lo que se necesita es nuestro deseo. La sed y el hambre espiritual nos llevarán a buscar a Dios y a escucharle. Y Él saciará nuestra alma sin falta, pero no nos dará nada a la fuerza. Debemos quererlo para recibirlo. Ningún ser humano que quiera ser a la fuerza no podría. Todo es la parte espiritual. En contraste con la iglesia de Filadelfia, la cual no recibió represión del Señor, esta última iglesia no recibió ninguna afirmación, sino solo reprensión. No tenía nada bueno que decirle de ello. De alguna manera el Señor estaba fuera de esta iglesia, esperando el arrepentimiento. Y así quiere que tú y yo nos arrepentamos. Apreciado, apreciada, estoy terminando con ello. El tesoro espiritual es gratis, lo vuelvo a repetir. Todo lo que se necesita es nuestro deseo. La sed y el hambre espiritual nos llevarán a buscar a Dios y a escucharle. Y Él saciará nuestra alma sin falta. Pero no nos dará nada a la fuerza, todo es voluntad. De alguna manera, este pequeño mensaje te lo quería compartir. Que la gracia del amén del testigo fiel y del primogénito de la creación de Dios nos alcance a todos y a cada uno. Feliz, bendecido día.